nuestro especialista en salud, el doctor Hugo Platas. Mi estimado Enrique. ¿Cómo me le va? Bien, todo muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo la ve? ¿Bien? A color. A color. A color. Oye, vamos a hablar de este padecimiento llamado acromatopsia. Acromatopsia, sí. ¿Qué es? Que es la incapacidad para ver colores. Ok. Para que podamos entender un poquito del padecimiento, a nivel de la retina existen dos tipos de células que nos permiten ver blanco y negro y color. Ok. Los que nos permiten ver blanco y negro se llaman bastones y los de color se llaman conos. En el problema de acromatopsia, que es una enfermedad genética eminentemente, aunque puede adquirirse por alguna lesión que ahorita vamos a comentar, no hay actividad de los conos. ¿Sí? Los conos no tienen la capacidad de transformar el estímulo La luz, visual esto, de la luz y transformarlo en color. Entonces esto se llama acromatopsia, esa incapacidad, y entonces la persona solo ve blanco y negro y tonos de grises, como lo comentabas bien. Ahora, ¿sí es hereditario, doctor? ¿Se presenta entonces desde el nacimiento? Sí, es desde el nacimiento el 90% de los entonces casos. no conoces el color. No, exactamente. O sea, el niño cuando nace, pues se acostumbra a ver en tonalidades como por ahí nada dicen, más ¿no? de blanco y negro y gris. Nada los más. caninos, sí, ¿no? Y sí, como si animales. fuera, sí, exactamente, como si fuera una película en blanco y negro. Claro, de estos del cine mexicano. Exactamente, exactamente. Oye, doctor, ¿y esto se puede revertir? ¿Hay alguna solución? No, en realidad no existe ninguna solución a esto. Han de pronto diseñado ahí algún tipo de lentes que meten un poco de color, pero la incapacidad, mientras no exista actividad de los conos, de estas células que transforman la luz en color, pues no hay forma de que se adquiera la visión. Claro. Hay una variante importante y que tiene alguna frecuencia, que es el daltonismo. Claro, que es la incapacidad de diferenciar colores. Ahí el paciente sí puede ver color, pero no ve los colores como son. O sea, por ejemplo, tiene mucha dificultad para distinguir entre rojo y verde, y azul, etcétera, ¿no? Hay grados, ¿no?, de daltonismo, sí, confunden, ¿no? Los colores, y esa también es una alteración también pues un poquito más frecuente que la cromatopsia como tal, el daltonismo. Para ese también existe algún tipo de tratamientos que se han diseñado, sobre todo lentes que permiten distinguir o darle una tonalidad un poco, como modificar el color para que lo puedan distinguir entre azul, y los tienen que es como una capacitación del paciente cuando usa estos lentes para que empezar a identificar colores, sí, como son, ¿no? Claro. El daltonismo, pues en realidad ninguno de los dos padecimientos va a generar alguna alteración grave a largo plazo. Simplemente, pues, por ejemplo, en algunos casos el daltonismo le impide a algunas personas trabajar en ciertos puestos de trabajo donde es importante identificar colores, ¿no? Claro. Entonces, eso es un problema de tipo, ¿no?, laboral. ¿Mandé? Como los semáforos. Hasta los semáforos. Digo, ahí ya, pues, uno se acostumbra y por sabe el que el de arriba, el del medio, el de abajo. Exacto, pero de por el cualquier orden. manera, si nos los cambiaran, pero sí pueden confundir, exactamente. Pues, ¿qué hacemos, no? Exactamente. Ahora, existe también el problema de tipo adquirido. Sí. Cuando existe alguna lesión a nivel de la corteza cerebral, de los centros de visión en la corteza cerebral, puede ser que también se adquiera acromatopsia, y no es congénito, sino esto puede suceder en cualquier etapa de la vida. Por otro factor distinto. Exacto, es un factor distinto, y esto sí le complica un poco más la vida al paciente, ¿no?, que acostumbrado a ver colores, de pronto ya deja de verlos, y bueno, es un impacto más a nivel psicológico que a otro nivel. Claro está, y ahorita estábamos viendo unas imágenes, doctor, precisamente en blanco y negro. Definitivamente. Para darnos una idea a las personas que sí percibimos los colores, ¿cómo sería, no? Sí. El mundo. La vida en blanco y negro, ¿no? Pues te digo que la mejor forma de ubicarlo es ver una película en blanco y negro, ¿verdad? Claro. Y que, bueno, sí causa cierta como, no sé, inquietud, no alcanza a ser como angustiante, pero me imagino que la persona que nace con la cromatopsia como tal... Es normal. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Tu vida es normal, el mundo es así, Sí, ¿no? claro, pero no tiene esa gran
ventaja que es ver color, ¿no? Claro está. Porque la vida se refleja a través de los colores, definitivamente. El ¿sí? sol brillante. Exactamente. Pues todo lo que sí. Ahora, no podemos existe ver. tratamiento para ninguna de estas alteraciones, de estos padecimientos. Te digo que se han diseñado algún tipo de lentes que más o menos ayudan, sobre todo en daltonismo, a identificar la diferencia de los colores y para efectos laborales principalmente. Doctor, estábamos hablando que la acromatopsia es hereditaria, entonces se puede presentar desde el nacimiento. Exactamente. Pero, por ejemplo, el daltonismo, ¿hay alguna edad en específico en que se No, presente? también. ¿O también puede no, ser desde también muy es de pequeños? mayor tendencia congénita. Ok. Más que hereditaria, porque hereditaria como que habla de que se puede transmitir Sí. es un poquito más frecuente en los hijos de daltónicos o de acromatópsicos, ¿sí? Pero no es una condición sine qua non que... Es una ley, ¿no? Sí, sí, exactamente. Algún paciente puede tener acromatopsia o daltonismo sin que haya antecedentes en la familia. ¿sí? Ok. Entonces eso se llama congénito, que quiere decir que es con el nacimiento, viene con el nacimiento. ¿sí? Claro está. Entonces para hacer esa diferenciación entre hereditario y congénito. ¿Cuál sería la lo recomendación, doctor, por ejemplo, para personas que pues empiezan o presentan algunos síntomas? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, yo creo que en la infancia, cuando se dan las primeras manifestaciones de que el niño no distingue los colores o no los, no nada más que no los distingue, sino que no ve colores, entonces hay que llevarlo con el médico. Hay oftalmólogos, pediatras que les hacen pruebas. Hay una prueba que se llama Ishihara, que es la más frecuente, en la cual, pues primero es para ver si identifica color y si es así, si no tiene el problema de daltonismo, para distinguir si es... ¿Y cómo se hace eso, doctor? Es una prueba con puntos que rodean números, pero de diferentes colores. Entonces el paciente tiene que ir identificando qué color ves aquí, ¿no? Pues rojo o verde, y es como se hace el diagnóstico, ¿no? Con la prueba de Ishihara. Hay algunas otras pruebas, pero esa es como que la más frecuente que se tiene en el consultorio del pediatra. Eso es todo. La recomendación, pues claro, es siempre visitar al médico. Visitar al médico para poder especialista. identificar y bueno, pues que se adapte, que su vida va a ser pues así, ¿no? O sea, no hay forma de solución. Claro está. Doctor Hugo Platas. Un gusto. Muchas nuevamente. gracias por estar Mucho gusto. con nosotros iniciando esta semana. Esta semana. Que Una le semana vaya más. muy bien. Muy bien. Gracias. Y nosotros hasta con esto ya arrancamos, pero vamos a hacer una pausa. No se vaya. Esto es Tu Ciudad Es.